Y para entender los efectos que tendrán estas decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, vamos ahora con José Quiñón, abogado constitucionalista y criminalista que nos acompaña desde Miami. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ana María. Gracias. Quiero que comencemos hablando de una de las decisiones del día de hoy, la que limita las protecciones de la comunidad LGBTQ. Entiéndanos, ayúdenos a entender cuál es el razonamiento de los jueces para llegar a esta decisión. Esta decisión de hoy en realidad sigue a una decisión que la Corte Suprema hizo anteriormente cuando tuvo más o menos un caso muy similar a este, donde una persona que estaba diseñando cakes rehusó diseñar un cake para una pareja del mismo sexo. Y cuando aquello, la Corte Suprema, confrontando lo que había un conflicto, digamos, entre un derecho constitucional de la religión en contra un derecho de no ser discriminado, la Corte Suprema se ha decidido en realidad, y hay una tendencia a escoger libertades de la religión, hacer esas libertades de la religión más superior a otras derechos constitucionales. Y eso fue exactamente lo que pasó hoy. Es decir, que esto lo hemos visto anteriormente de otra forma, pero hoy similarmente, sigue la Corte Suprema, que está de base de los republicanos, donde tienen 6 votos. Es una forma bien conservativa que están tomando la Corte en estos momentos. Quiero preguntarle ahora, es una información que me acaba de llegar y que me ayude también a ver si lo podemos entender, pero según esta mujer, ella había dicho que había presentado este reclamo porque un hombre había solicitado sus servicios, un hombre que supuestamente era gay. Resulta que el hombre no es gay, está al parecer casado y ella aún así puso objeciones a realizar este trabajo. ¿Cómo puede, si esto se comprueba que es verdad, cómo puede un caso llegar hasta la Corte Suprema? Porque había estado leyendo también que se había basado en lo que se conoce como hypothetical grounds in the law, como preguntas hipotéticas o casos hipotéticos. Casos hipotéticos, las Cortes Federales no tienen jurisdicción para juzgar un caso que sea hipotético, ya sea la Corte Suprema o la Corte del Distrito Federal. Cualquier Corte Federal no pueden basar una opinión en una cuestión que sea hipotética. Es decir, que en este caso, si se diera a conocer que los hechos no son así, yo creo que habría una forma de poder reconsiderar eso. Ahora bien, el hecho que ese señor no esté casado no quiere decir que no sea gay, porque hay personas que son casados y sin embargo son gay también. Es decir, que eso es algo que no sabemos. Él ha dicho, según información que ha llegado a CNN, que era un hombre casado con una mujer y al parecer que no era gay. Eso es lo que al parecer está diciendo, pero es una información que nos acaba de llegar, entonces le quería preguntar por eso y sobre todo, ¿cuán frecuente es este tipo de casos en la Corte Suprema de preguntas hipotéticas? No. Las preguntas hipotéticas en realidad no están sujetas a dar una opinión de la Corte Suprema porque el sistema no trabaja así. Estoy seguro que si el récord que compareció delante de la Corte Suprema hubiera demostrado que este es un individuo que está casado con una mujer, lo más probable es que la Corte no hubiera tomado ese caso para llegar a una decisión, porque hubiese sido, como hemos hablado en estos momentos, una decisión hipotética, lo cual la Corte no tiene jurisdicción para rendir. Hablemos de las repercusiones de esta decisión de hoy. ¿Puede haber un efecto dominó? ¿Cuál es el límite? Bueno, hemos visto en realidad que poco a poco nos estamos moviendo hacia una corte que está juzgando a favor de los derechos de religión. Ya lo hemos visto no solamente en esta opinión, sino lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años que nos estamos moviendo sobre esa dirección. Es decir, que esta decisión de hoy lo que enseña o lo que demuestra es que vamos a seguir moviéndonos en esa dirección, donde se le están dando más libertades y más derechos a las personas sobre el campo religioso. También hoy mismo, por ejemplo, una persona que dijo que no debía ser obligado a trabajar los sábados por su religión, la Corte dijo que es así, que él tiene su derecho constitucional a que no lo fuerce
la compañía que lo emplea a trabajar el sábado porque el señor tenía, esos son sus principios religiosos. Entonces, estamos viendo un movimiento de la Corte Suprema dándole más derecho a los derechos religiosos, van adquiriendo más importancia para ellos. Eso es lo que estamos viendo. El presidente Joe Biden decía ayer que esta corte actual no es una corte normal. Las decisiones de esta corte son una muestra de esa clara división entre demócratas y republicanos. ¿Se ha visto una corte tan dividida en los últimos años? Bueno, yo creo que el presidente está diciendo que no es una corte normal porque en realidad hoy en día está dividida 6-3. Anteriormente había una división de 5-4 y normalmente había una persona en el medio, eran 4-4 y una persona que algunas veces votaba de un lado y algunas veces de la otra. Entonces las decisiones eran más compartidas, pero ahora como hay una división de 6-3, donde los 6 republicanos, cuando votan juntos, como votaron hoy en estas decisiones, las personas que son más liberales, los jueces que son más liberales, no tienen en realidad forma de ganar. Y lo que está pasando es, por ejemplo, hoy una de las decisiones de los préstamos a los estudiantes que se iban a rebajar hasta $20,000 en lo que ellos debían sobre esas deudas, la Corte bajo esa decisión le negó esa opción a que esos estudiantes se les podía rebajar $20,000 a sus préstamos. Eso fue algo que era muy importante para el presidente Biden. Es más, él lo utilizó durante su campaña para la presidencia y vemos que la Corte lo rechazó. Y como eso, estamos viendo también que la Corte también rechazó hoy, por ejemplo, el hecho de que las universidades no le pueden dar preferencia basado en raza a ninguno de los estudiantes. Vimos esta decisión también hoy. Es algo que estamos viendo que nos estamos moviendo mucho más a un nivel conservador con esta Corte Suprema, y lo vimos también anteriormente cuando anuló el caso que le daba el derecho a la mujer a tener divorcio, a tener aborto, lo vimos como también lo anuló. Es decir, que nos estamos moviendo poco a poco mucho más hacia una corte y una sociedad que es mucho más conservadora, basado en la decisión de esta Corte Suprema, que ahora tiene un voto de 6-3 a favor de los republicanos. Le quiero agradecer por ayudarnos a entender estas complejidades legales que no son tan fáciles para todos.